empresas de encuestas, el Brexit en Gran Bretaña, el referéndum en Colombia y ahora las elecciones presidenciales de Estados Unidos han sido situaciones de fracaso en el intento por predecir el comportamiento de la población. ¿Por qué están fallando los sondeos? Es lo que queremos conocer a esta hora junto a nuestro invitado Ricardo González. Él es coordinador de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Están fallando las encuestas? No estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Pero por qué? Si las encuestas, a ver, en los tres casos que mencionábamos, se señalaba que el Reino Unido iba a permanecer en la Unión Europea, que el sí al acuerdo de paz en Colombia iba a triunfar y mayoritariamente medios de comunicación y encuestadores decían hasta el día previo que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones en Estados Unidos. Bueno, respecto de una de esas encuestas y de esos escenarios electorales, vamos por partes. Primero, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos las encuestas, en contrario de la afirmación de que fracasaron, en general tuvieron un muy buen desempeño. ¿Dónde hubo una falla? En la interpretación de las mismas encuestas. Por ejemplo, miremos el voto popular, ¿no es cierto? Sabemos que en Estados Unidos tenemos el voto popular, que es el que deposita cada una de las personas, y el voto electoral, que es el relevante para elegir al presidente. Entonces, ¿qué pasó en el voto popular? Las encuestas, en general, tuvieron un muy buen desempeño para estimar el 47,7, 47,5% que obtuvo Hillary y Trump respectivamente. Pero claro, como lo relevante es el voto electoral, miremos qué pasó en la composición de cada uno de los estados. Y vemos ahí que en general, de nuevo, hubo un error de interpretación de parte de, por ejemplo, instituciones que tomaban las encuestas, las agregaban de alguna manera para generar interpretaciones, por ejemplo, como probabilidades de que ganara uno u otro candidato. Y esas probabilidades estaban muy desbordadas. O sea, había estimaciones que decían que Hillary Clinton ganaba por 70%, hasta incluso 99%. Sí. Perdón, yo tengo un recorte aquí del New York Times de esa misma mañana, claro, que decía que Hillary Clinton tenía un 83% de probabilidades de ganar. Claro. Entonces, si empezamos a revisar cada una de las encuestas por estado, mirábamos que las diferencias estaban dentro del margen de error. En general, lo que ocurría era que teníamos, sobre todo en los estados que son claves para la elección, teníamos diferencias que estaban dentro del margen de error, 4%, 3%, y en todas esas encuestas se favorecía a Hillary Clinton. O sea, los resultados se malinterpretaron, dices tú. Sí, sigo con la idea. Como esta diferencia estaba dentro del margen de error y favorecía en la mayoría de los casos a Hillary Clinton, lo que pasó al final fue que los medios y en general, y sobre todo los que hacen trabajo analítico a partir de esto, que toman los números, los ponderan, los procesan de alguna forma, terminaran asignándole probabilidades de éxito muy, muy superiores a lo que entregaban la misma encuesta. Si recordemos, una encuesta estatal tiene alrededor de un margen de error de 4% aproximadamente, y una diferencia estrecha, por ejemplo, un 48-46%, puede ir para los dos lados. Eso es un empate técnico. Y no se dijo de esa manera en muchos de estos estados. ¿Y qué pasó? Al final, en varios de estos estados donde la diferencia era muy estrecha, terminó ganando Donald Trump. Y en parte eso se debía a otro fenómeno, que en el mundo de las encuestas se llama el espiral del silencio. Que básicamente es que los encuestados no revelan su preferencia por miedo a que el encuestador piense algo malo de ellos. Por ejemplo, en el caso de Trump sabíamos de que muchas de sus declaraciones durante la campaña se decía que era racista, xenófobo, entonces eso también se proyectaba a sus votantes. De hecho, Hillary Clinton en una de sus intervenciones calificó a los votantes de Trump como deplorables. Entonces, toda esta connotación negativa hacía que los encuestados no revelaran su preferencia por Trump por miedo a que se les calificara de la misma manera. Ricardo, y ustedes en el Centro de Estudios Públicos también realizan una encuesta muy, muy respetada en nuestro país. ¿Advierten que eso también podría estar ocurriendo en Chile? Que hay gente, no sé, que se va con la tendencia más popular o que calla respecto de aquello que podría ser impopular? No necesariamente, porque en contraste a otras elecciones en Estados Unidos, pasó que la mayoría de los medios favorecía a la candidatura de Hillary Clinton. Y eso habitualmente no ocurría. Generalmente los medios estaban más o menos divididos de la misma, en partes iguales. Entonces los mensajes a favor y en contra eran más o menos del mismo volumen, de la misma intensidad. Hoy día, en contraste a las otras elecciones, la mayoría de los medios se inclinó por Hillary Clinton, y eso al final genera que todos estos mensajes que perciben los encuestadores en contra, negativos,
con respecto de su preferencia, evitan de que la revelen en una encuesta. Está bien. Eso no pasaría en Chile. Veo difícil que, o sea, no ha pasado, no ha ocurrido. Que pase en el futuro, no sé, tendríamos que ver si surgiera un candidato que fuera disruptivo del modo en que lo es Donald Trump. Con los nombres que están circulando en el momento, pareciera poco probable que pudiera ocurrir algo como eso. Ya, pero sabemos que la situación en Chile es muy diferente desde el punto de vista de esta manifestación de los medios de comunicación por uno u otro candidato, pero quería de nuevo traer el comportamiento del electorado o el potencial electorado frente a un encuestador. Efectivamente, acá ha habido, en el mismo trabajo que hace el Centro de Estudios Públicos, algunas menciones espontáneas, por ejemplo, a Leonardo Farcas. Claro, pero esas menciones al final... A ver, es básicamente una cosa de preferencia. No significa necesariamente que uno u otro tenga una inclinación específica por algún candidato, sobre todo en un momento en que todavía la elección se ve muy lejana. Porque, claro, hoy día uno puede mostrar preferencia por ciertas personas que podrían asumir el cargo, pero ya en el momento en que se empiezan a discutir los temas de campaña, que hay que invitar a la gente a votar, todo ese tipo de cosas van cambiando, van haciendo que las preferencias potencialmente cambien. Ahora, si Leonardo Farcas calzaría con el perfil de Donald Trump, yo no lo conozco personalmente como para decir, y por la información pública que hay que respecto de él, nada me hace pensar de que fuera disruptivo de esa manera. Porque pensemos que al final Donald Trump era un tipo muy provocador. Provocador en un sentido negativo, y en parte eso también lo hacía estar permanentemente en las noticias. No se ve que hoy día exista en Chile un candidato con ese perfil. Ahora, respecto de la participación electoral, que era algo que también se señaló que era muy probable que hubiera un récord de participación electoral hasta el último día. Los propios candidatos de uno y otro sector estaban llamando a votar, y ocurre que según los últimos antecedentes concretos que tenemos, la participación fue incluso inferior a la elección del 2012, en la reelección del presidente Obama. Falló también ahí la estimación. Y eso es particularmente interesante porque no solamente hubo una menor participación electoral, sino que también hubo un cambio de composición en el electorado. Y ahí hubo ciertos grupos que votaron mucho menos. Claro, por ejemplo, en la elección del 2012 teníamos a Barack Obama, candidato, que por supuesto atrajo a muchos votantes afroamericanos, votantes que tienden a ser muy demócratas. Lo mismo en las exit polls después de la elección del pasado martes, se vio que los afroamericanos votaron por la candidata demócrata, pero participaron mucho menos de la elección. Claro, incluso votaron menos mujeres respecto de la elección del 2012, votaron menos afroamericanos, que eran el público que además votaba por los demócratas. Y sobre todo, otro aspecto interesante respecto de eso es que la votación de Donald Trump respecto de la de Mitt Romney del 2012 es relativamente similar. Hay algunos votos menos que Mitt Romney, pero es relativamente similar. Pero en el caso de Hillary Clinton, obtuvo muchísimos votos menos que lo que obtuvo Barack Obama en el 2012. Eso es lo que sabemos, después de la elección. Pero la pregunta a esta altura sigue siendo por qué desde las empresas encuestadoras no se pudo anticipar ese comportamiento. No, sí, lo que yo digo es que sí se anticipó, lo que pasa es que no se interpretó correctamente. Como yo les decía, las encuestas que apuntaban al voto popular obtuvieron, la estimación de la votación estuvo dentro de los márgenes de error, completamente razonable. Las encuestas estatales, sobre todo en los estados más relevantes, los swing states, también tenían márgenes de error muy estrechos. Como yo les decía, la mayoría favorecía a Clinton, y esto se interpretó como que Clinton arrasaba en esos estados y se asignaron probabilidades muy altas de éxito cuando la sana práctica en la interpretación de encuestas dice que si los resultados están dentro de un margen de error, eso significa un empate técnico, no significa que el que esté más arriba va a arrasar en la elección. Entonces, eso es lo interesante, que al final, en la mayoría de estos estados en disputa, las diferencias eran estrechas, se interpretó como que Clinton iba a ganar todos esos estados previamente, y por eso se asignó una alta probabilidad de éxito, cuando en la práctica ocurrió lo contrario. Y las encuestas apuntaban precisamente a eso. Ahora, quiero volver de nuevo a lo que está pasando en nuestro país, porque hay muchos en el ámbito político que están esperando la última encuesta del Centro de Estudios Públicos del año. Están en el trabajo de campo ahora, ¿no? No hay fecha definida para el inicio de la encuesta. Es parte del secreto, yo sé, ¿no? pero debiera entregarse esta encuesta del Centro de Estudios Públicos en los 2 meses que faltan, digamos, noviembre y diciembre. No hay una fecha definida, Mauricio. Ahora, ese trabajo de campo, contemos un poquito cómo se realiza la encuesta CEP. Porque la encuesta del Centro de Estudios Públicos, ya lo decíamos en la presentación, es
la encuesta más reconocida desde el punto de vista político, pero en los resultados que ustedes ya han entregado en las encuestas anteriores dan cuenta, por ejemplo, en la tradicional pregunta sobre candidatos presidenciales, que el que más apoyo tiene hoy alcanza el 15%. Claro. Desde ese punto de vista, y tomando los mismos datos, las mismas lecturas de las cuales estamos haciendo referencia con Estados Unidos, ¿la elección presidencial chilena sigue siendo una elección abierta? A ver, hay bastantes cosas que son muy diferentes del contexto de Estados Unidos. Primero, la mayoría de las encuestas que nosotros hacemos, bueno, nuestras encuestas son cara a cara, a diferencia de las encuestas que estamos comentando en Estados Unidos, que son o telefónicas, teléfono fijo, celular, una mezcla, o bien son paneles online, o sea, encuestas a través de Internet. En cambio, en Chile, la buena parte de las encuestas se hace cara a cara. Entonces eso ya supone una cierta diferencia y factores como el espiral del silencio podrían surgir en la medida que exista un candidato disruptivo con un discurso como similar al de Donald Trump. Eso es lo primero. Segundo, nuestra encuesta es representativa a nivel nacional, que también nos hace diferenciarnos del resto. Nosotros vamos a sectores rurales también, la mayoría no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque es caro. Nosotros lo hacemos y un esfuerzo que nosotros consideramos que vale la pena. ¿Por qué? Porque las zonas rurales tienen preferencias distintas del resto del electorado. Por ejemplo, también pasó en Estados Unidos. Vemos donde la votación de Trump fue particularmente alta en las zonas rurales, ya no por estado, sino que en las zonas rurales de muchos de los estados, incluso aquellos estados que son demócratas. Entonces, eso es una cosa. Lo otro, lo que ya decíamos, nosotros hacemos sorteo de manzanas, donde hay casas, hogares, y además nosotros no hacemos reemplazo de encuestado, que eso también es un tema importante, porque en Estados Unidos pasa que, y en general en las encuestas telefónicas, se hace mucho reemplazo. Alguien no contesta. No contesta, entonces vamos a otro y vamos a otro, entonces al final nos vamos quedando con el individuo que responde a encuestas. Y ese individuo que responde a encuestas puede ser muy diferente del encuestado, digamos, promedio. Entonces no estaría capturando una preferencia verdadera. Nosotros no hacemos ningún tipo de reemplazo. Si la persona no nos contesta, no nos contesta. Tratamos, por cierto, de que nos conteste acordando visitas durante la semana o el fin de semana o en un horario en que le convenga. Hacemos un esfuerzo grande en términos de tiempo y recursos para obtener la respuesta. Y aún así, con todos esos esfuerzos, nosotros obtenemos un 78-80% de tasa de respuesta, que es bastante alta para niveles internacionales. Solamente para poner una dimensión de magnitud en esto, la tasa de respuesta en una encuesta telefónica en Estados Unidos anda en el 15%, 10%, y aún así siempre vemos que siempre son 1.000 individuos, 1.500 individuos, 2.000 individuos que responden la encuesta, y eso es porque al final se completa con otros individuos que contestan rápido y que por supuesto son políticamente diferentes del resto. Muy bien, Ricardo González, coordinador de Opinión Pública.